Hoy vengo a hablarte sobre una técnica, una herramienta, una disciplina fundamental para todos aquellos que hacemos magia delante del público. Se trata de la improvisación teatral. Antes de seguir, recuerda darle al botón de suscribirse, así formas parte de nuestra comunidad, activas la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que subimos contenido y además si te gusta lo compartas con todos aquellos que les gusta la magia. Y recuerda también regalarnos un like. Es la forma de saber si te gusta o no este tipo de contenido que aquí planteamos para ti. Bueno, ¿qué es la improvisación teatral? Vamos a hablar un poquito sobre ella desde el punto de vista del teatro primero y después cómo beneficia a la magia. La improvisación teatral, mejor conocida como improv, es una disciplina escénica en la que los actores crean historias, personajes y diálogos en tiempo real, sin ningún tipo de guión previo o ensayo. Todo sucede de una manera orgánica. A diferencia del teatro tradicional, donde hay un dramaturgo, aquí no. En el improv no hay dramaturgo, los propios actores actúan, dirigen y escriben la obra simultáneamente en frente del público. Los pilares fundamentales de la improvisación teatral, por lo menos te voy a comentar los más importantes. Número 1, el sí y, sí, como lo escuchas, el sí y es una especie de aceptación a lo que sigue. La regla de oro de la improvisación es que si un compañero te propone, algo, no puedes decir que no. Al contrario, tienes que decir sí y seguir. No puedes decir, ahí no hay nada. No puedes decir, no puedo seguir porque no se me viene nada a la cabeza. Debes de aceptar la propuesta y continuar sobre ella. Además, otra parte fundamental, otro pilar fundamental de la improv es la escucha activa. Para improvisar bien y de una manera efectiva, tienes que estar 100% presente. Cualquier gesto, palabra o silencio que un compañero exprese te da pie a ti para crear en el momento, para improvisar y es material para tu historia. El tercer pilar fundamental del improv en teatro es entrenar la velocidad mental para soltar las respuestas en el momento justo, resolver, crear en el momento. Como también hemos visto a muchos cómicos como Robin Williams, que tenía una velocidad mental realmente increíble. Lo cierto es que yo nunca estudié improv como tal. Siempre lo asimilé como algo ya incorporado a la magia. Algo que debes de conocer y debes de saber. Cómo improvisar en el momento real delante de un público. También he tenido la gran ventaja de tener a mi padre. Y mi padre era un artista que se nutría mucho del momento. Tenía una velocidad mental muy alta para responder con humor, con un gag, para solventar alguna situación difícil. Eso lo tenía él. Y yo creo que esa era una de sus grandes cualidades, que tenía una facilidad de palabra, un pico, o saber hablar, y además resolvía en el momento, improvisaba en el momento, porque tenía esa velocidad. Me recuerdo que mi padre una vez lo querían encasillar y crearle un programa de televisión donde él fuera como una especie de presentador serio, con un cuello de tortuga, con unos lentes o gafas que lo hicieran ver como una persona seria, una persona encasillada, con un tono de voz muy distinguido. Y mi padre, yo estando siempre con él a su lado todo el tiempo, lo acompañé a este piloto de programa. No era un programa que ya iba a salir, era una prueba, un piloto para probarlo a él, en ese sentido. Y pues mi padre hizo el piloto como presentador del programa. Por supuesto hacía algunos efectos de magia, pero tenían que ser efectos de magia muy serios porque el programa tenía esa forma de conectar con el público y al final se hizo ese piloto.
en Televen, Venezuela, un canal que se llama el canal Televen, el número 10. Eventualmente no salió porque mi padre no se sentía cómodo con un guión, con lo que tenían que escribirle para que lo dijera. Mi padre nunca fue un mago de escribir un guión o de decir unas líneas en particular. Era una persona, era un artista que se suministraba, se alimentaba del momento, y como tenía un pico muy grande y una facilidad de palabra muy grande y una velocidad mental grande, no necesitaba el guión para eso. Y yo empecé a ver eso a muy temprana edad en él, y con el tiempo lo acompañaba a sus programas de televisión y me daba pues cuenta de la facilidad de palabra, y que nunca se tenía que aprender algo, de decir algo, algunas palabras. Y en este programa lo encasillaron para que hiciera eso con un guión y no resultó. Ahora vamos a hablar un poquito sobre en qué beneficia la improvisación teatral a la magia. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor ya has aprendido anteriormente, pero no bajo el paraguas del teatro o de improv, sino bajo el paraguas de la magia como tal. Porque si hay algo que tiene el mago a diferencia de otros artistas, es que nosotros actuamos en tiempo real, sin la necesidad de la cuarta pared famosa que utilizan los actores en un teatro, y sin la necesidad de tener a nuestra disposición un guión demasiado estricto como tienen los actores, que cuando están en el teatro interpretan un personaje y siguen un guión a rajatabla y no se salen de ese guión porque tampoco interactúan con el público. Está esa cuarta pared. En magia sucede todo lo contrario. No hay cuarta pared. Tú interactúas con el público y las variables que suceden en un show de magia en tiempo real son muchas. Cosas que pueden salir mal, cosas que puede hacer mal un espectador, comandos que tú no das correctamente y que sucede otra cosa, el que se caiga una carta, el que suene un sonido, el que suene un celular o un móvil durante tu show. Todas esas variables tú no las puedes controlar. Luego entonces está resumido allí en la magia, en lo que es un mago, muy bien todo lo que puede salir mal. Pero vamos a ver en qué beneficia la improvisación teatral a un mago, ¿sí? ¿Te parece bien? Vamos a empezar. Aunque la magia depende, vamos a decirlo así, de técnicas, o por ejemplo, para un mago profesional dominar la improvisación teatral no es solo una habilidad, como te decía al principio, es un superpoder, porque es una habilidad complementaria, es una de las herramientas más potentes para transformar un simple juego, un simple performance, un simple show de magia en una experiencia memorable. Aunque la magia técnica depende mucho del ensayo y del control, y por supuesto de los guiones que también nos hacemos a nosotros mismos, por ejemplo, hay magos que son muy metódicos y siguen un determinado guión a rajatabla y no les gusta salirse de eso. Si tú ves un mago en un show 2 veces seguidas, algunos dicen lo mismo constantemente porque es el guión y no se salen de ahí. Hay otros magos que tienen ese guión interiorizado, pero son libres en el sentido de improvisar, en el sentido de salirse de ese guión y volver cuando quieran. También hay un guión que surge de forma natural porque muchas veces ya has hecho el juego o la rutina o tu show y ya sabes lo que tienes que decir. No es que lo hayas escrito, sino porque lo has hecho miles de veces. Y eso ya lo tienes interiorizado, tus palabras, lo que dices, en fin. Y hay un guión que sí tienes que sentarte a escribirlo de todos tus juegos. ¿Cuál es la mejor opción? Nosotros hemos hablado aquí en la comunidad o en el canal anteriormente sobre cómo crear un guión. Pero lo cierto es que hay artistas que son metódicos o magos metódicos que se ponen y se sientan a crear el guión completo de todo lo que tienen que decir. Y hay otros que no, que son más libres, que dejan para que surja del momento, aún sabiendo lo que tienen que decir y hacer. Entonces, aunque la magia técnica depende de ensayo y control, el acto, la magia sucede en vivo y es impredecible. Cada vez que vas a hacer magia es impredecible, porque tú no sabes qué va a suceder, cómo va a reaccionar el público. Por supuesto, no es lo mismo que le hagas magia a tu familia todo el tiempo, a que le hagas magia a un público desconocido, en circunstancias diferentes.
no sabes qué va a pasar y tienes que estar preparado para eso. La impro o la improvisación aporta ventajas claves para tu carrera como mago, ¿sí? O inclusive, aunque no seas mago profesional, también te aporta lo que vamos a ver a continuación. Número 1. Salvar el show, el juego, el performance si algo sale mal. Lo que se llama la gestión del error. Como estás preparado para improvisar con este método que estamos agarrando del teatro, que se llama la improvisación teatral, donde tú dices sí y tú tienes que seguir, tú no te puedes parar. Entonces, en la magia hay muchas variables que son impredecibles y pueden salir mal. Una carta que se cae, como dije antes, el móvil que suena a una persona o el celular, un espectador que no sigue las reglas, que eso pasa mucho, que no sigue las instrucciones que les das, un mecanismo que te sale mal. Todo esto puede surgir en un show de magia. Entonces, tiene muchas variables que puede salir mal. Por eso, el mago que no tiene ninguna capacidad de improvisar o no tiene impro, pues se bloquea, se pone nervioso, intenta disimular con torpeza, se tranca, cambia sus gestos corporales, la cara cambia y la gente se puede dar cuenta. El mago que tiene la capacidad de tener impro o el mago que sabe improvisar acepta el fallo inmediatamente como parte de la regla de el sí y lo integra a la rutina como si fuera a propósito, se ríe de ello, manteniendo el estatus y el control en todo momento sin perder la autoridad ni el ritmo al que estés actuando, porque sabe que debe de leer el momento y debe adaptarse a ello. Lo que usualmente se nos enseña en magia, como cuando que fallas, la gente no se debe dar cuenta y debes de seguir. Eso se menciona en las reglas de la magia. Pero en el impro y en el teatro está esta regla de el sí y tú tienes que seguir, tienes que tener la velocidad mental, desarrollarla para crear en el momento como si nada, como si fuera parte de lo que está sucediendo. Entonces, número 2, dominar a los espectadores impertinentes. Para eso también te sirve la improvisación. Cuando te toca un espectador y que son impredecibles, está el público, que es el elemento que tú no puedes controlar completamente de una actuación, pues la improvisación te da las tablas necesarias para que puedas afrontar diferentes situaciones que pueden pasar. ¿Cuáles? Por ejemplo, manejar voluntarios, espectadores que llamas a hacer magia contigo o los que te ayudan a hacer los juegos, que a veces no saben cómo van a reaccionar. Por ejemplo, hay unos que son demasiado tímidos, hay otros que les cuesta incorporarse en el juego, hay otros que son extravagantes, extrovertidos y que hablan más de la cuenta, pretendiendo saber que saben más que los magos o que el mago que está actuando. Y hay unos que intentan destripar el juego y la magia, los típicos jodedores o los cuñados de turno. Entonces la improvisación te ayuda a lidiar con todo eso. Claro, yo nunca lo entendí de esta manera, siempre lo entendí desde el punto de vista de actuar, de resolver y tener seguridad en ti mismo y la capacidad de facilidad de palabra, confianza plena en ti y saber lo que estás haciendo. Yo lo aprendí desde el paraguas de la magia viendo a mi padre. Pero lo cierto es que el tomar clases de improvisación teatral o impro y estudiar sobre ello te da unas herramientas increíbles para la magia. Muy bien. También te ayuda a neutralizar las interrupciones con humor, con responder comentarios hacia el público de una manera pues ingeniosa, elegante, sin sonar nunca agresivo ni ensayado. Parece mentira, pero un mago ensayado, calculado, metódico, que sabe lo que tiene que decir, a veces se nota, no suena de una forma natural, no suena ensayado, a que está preparado, y eso creo que no es bueno desde mi punto de vista. Si tú me ves a mí haciendo un show de magia y me ves al día siguiente, lo más posible que veas es que no digo exactamente lo mismo, para nada, porque me nutro del momento. Y eso hay magos que les cuesta dar ese paso porque son muy metódicos. Bueno, también
Vamos con el número 3. ¿En qué te ayuda? ¿En qué te beneficia a ti a la magia? Salir del modo robot o vendedor y conectar de verdad. Cuando viene un vendedor y te toca la puerta para venderte algo, ¿cómo suena? Parece que te está echando allí un speech y te está diciendo allí unas cosas que tú estás en modo automático y tú estás allí escuchando. Y en magia pasa mucho esto, que suena que te has hecho eso al caletre, te lo has estudiado y dices siempre lo mismo sin ningún tipo de pausa, de nada. Entonces la improvisación te enseña a estar presente en el momento, porque te mantiene alerta. Cuando estamos en modo automático dejamos de estar alerta, porque no estamos presentes en el momento. También cuando estamos dependiendo mucho de las técnicas que no las tenemos trabajadas ni las tenemos dominadas, estamos pensando en la técnica que viene, estamos pensando en cómo vamos a hacer el empalme, estamos pensando a ver cómo hacemos el control o cómo hacemos la mnemónica o en qué posición está, porque no la tienes dominado. Entonces no estás presente. Tu pensamiento está en otro sitio, tú puedes estar actuando, pero estás en otro sitio. Y eso pasa. Por eso creo yo que el mago es realmente libre para actuar cuando no tienes que estar pensando en técnicas, en movimientos, ni nada, porque ya lo tienes tan interiorizado que te sale de una manera automática, lo que se llama la memoria muscular. Entonces, como ya te quitas esa parte de que tienes que pensar, te dedicas a la presentación, a la improvisación, a disfrutar del momento y estás presente. También te permite adaptar el tono de la voz, las bromas, el ritmo según la energía que tú notes específica en un determinado grupo de espectadores, si estás trabajando para un grupo de espectadores o a un público en general, en esa noche en concreto, en ese show en concreto. Te ajustas, te adaptas tu presentación, el tono de la voz, todo. Eso es lo que te permite también la improvisación. Recuerda algo, otra cosa importante de esto que te beneficia es que crea momentos de magia orgánica. Y los mejores momentos en la magia suceden de una manera orgánica. Momentos memorables para el público suelen ser de aquellos que no están planeados. Si ocurre algo fortuito en la sala, un sonido inesperado, la caída de un objeto, la reacción exagerada de alguien o un móvil sonando, lo que sea, un mago con entrenamiento, con improvisación, le saca provecho a esas cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto a magos en sus espectáculos que se levanta uno al baño y cuando regresa, eso yo lo he visto en Estados Unidos, cuando se regresa el tipo se mete muy bien, fuiste al baño, te la sacudiste bien o qué hiciste, y la gente se ríe porque está aprovechando esas distracciones que suceden en el momento como una manera de improvisar y que también ayuda a relajar al público. Entonces, un mago con entrenamiento en improvisación puede aprovecharlo para crear juegos de manos o bromas en el instante, haciendo un espectáculo que se sienta fresco, que se sienta irrepetible. Esa clave, eso de lo que te acabo de decir es importante, que el espectáculo, tu magia, se sienta fresca, se sienta irrepetible, se sienta como es algo que se ha visto en el momento y que posiblemente no vuelva a suceder igual. Grábate eso. Número 5. También esto te beneficia mucho en magia, potenciar el personaje escénico. La improvisación te ayuda a descubrir, consolidar quién eres en el escenario, siempre tomando en cuenta muchas de las cosas que yo te he dicho antes en otros programas, escuchando al público cómo te percibe. Pero la improvisación te ayuda a saber si eres un mago elegante o misterioso, si eres un mentalista distante, si eres un cómico caótico. La improvisación te ayuda a darte cuenta cómo eres en el escenario. También, al practicar la improvisación, aprendes a reaccionar siempre desde la mentalidad y lógica de tu personaje. Siempre. Es importante. Y además, tu propuesta hace que se vea muchísimo más sólida y creíble, porque estás reaccionando desde lo que realmente la gente te está percibiendo y desde lo que sientes tú, a través de tu improvisación que eres. Esto suena profundo, pero sobre la práctica lo vas a ir descubriendo a medida que vas haciendo magia. Y ya por último te voy a dejar con una frase sobre esto que te acabo de contar. Un gran mago impresiona con su técnica.
pero enamora con su capacidad de reaccionar ante lo inesperado. Grábate esa frase que creo que está genial para terminar el programa del día de hoy. Déjame aquí debajo en tus comentarios qué te ha parecido esto que hemos hablado el día de hoy sobre la improvisación teatral. ¿Qué opinas sobre ello? Déjame aquí tus comentarios, quiero leerte y quiero darle las gracias a todos por comentar los videos y nuestro contenido. En el programa anterior que hablamos sobre lo que me pasó, que nunca me había pasado ese error, he recibido unas respuestas allí de apoyo. Muchísimas gracias por levantarme el ánimo, la autoestima, que en ese momento lo tenía un poco bajo, y que le agradezco a Ricardo, a todos los que han comentado. Muchísimas gracias, les he respondido allí personalmente y por eso, gracias. Por eso quiero leerte aquí debajo qué opinas sobre la improvisación teatral. ¿Te has puesto a pensar que si tú tomas clases de improvisación o de improv, vas a ser mejor mago con ello? Te va a dar una arma letal que te va a servir para todo lo que hagas en magia. Y esto demuestra, una vez más, lo que yo siempre digo. La gente piensa de que la magia y el mago es un juego de manos, pero el trasfondo que tiene esto como arte, el trasfondo que tiene esto como la comunicación que es, porque magia es comunicación, va mucho más allá que un simple juego de magia. Déjame aquí debajo tus comentarios. Recuerda darle al botón de suscribirse, activar la campana de notificaciones, compartir el video y darnos un like. Y recuerda que estamos en Telegram, La Casa Mágica B, en TikTok, La Casa Mágica es, en Instagram, La Casa Mágica es, en mi Instagram personal, Henry Magic. Estamos en todos lados. Muchísimas gracias, muchachos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.